el radicalismo sigue su propia historia, es muy introspectivo. Quienes estamos siguiendo la convención esta tarde advertimos siempre una reiteración de una idea. Es un partido con principios, con rituales, casi diría con una liturgia que se va repitiendo con los años y se afirma con todo este tipo, son actos casi religiosos. Los discursos son todos muy parecidos, las diferencias son mínimas, se enfatiza mucho los principios, y él se rompe pero no se dobla, el respeto a los compromisos. Hay que ser muy conocedor del radicalismo para ver los matices, que son mínimos. Están todos atentos a una tarea que no es muy participativa, que es la elaboración de una declaración. En general va a primar la idea de una comisión, gran tema radical, que va a implementar, vamos a decir, la solución, el pero para la elección a Cambiemos. O sea, la idea de Cambiemos con un pero. Y ese pero no está definido, serán frases probablemente ambiguas, un poco a la espera de lo que está haciendo el propio gobierno, que tiene a todo el mundo desconcertado, no solo a sus propios partidarios, sino también a sus socios radicales. Creo que es una convención que en general tiene sentido para los que están adentro del radicalismo, y hacia afuera ha sido como una condición suspensiva que ha permitido que el gobierno parara un poco decisiones y definiciones, muy apurado por el tema Fernández y Fernández han, vamos a decir, ha sido un revulsivo en la vida política. No hay ningún sector, no solo político, sino sindicales, mediáticos, que no esté conmocionado por un cambio muy abrupto en la agenda. El gobierno está haciendo esfuerzos enormes porque la cuestión de los cuadernos y Comodoro Pi y el debate sobre Stornelli está en la plana mayor de diario, pero digamos que la política ya sacó todos esos temas y los puso en un segundo plano, no le interesan a nadie. Me parece que hoy por hoy la mayor parte de la sociedad argentina está pendiente de cómo va a resolver la política sus puntos ciegos, sus definiciones, y cómo le va a poner de una vez por todas reglas al proceso económico. El proceso económico es incierto y es ambiguo y es preocupante porque no hay política y no hay sentido de orientación, y toda la gente se ha dado cuenta que la primacía de la política obliga a hacerse cargo de eso y vigilar muy de cerca, muy alerta lo que están haciendo las fuerzas políticas, desconcertadas, a la defensiva. En definitiva son ellas las que van a poder marcarle un rumbo a la cuestión económica. Licenciado, estos primeros pasos de la fórmula Fernández, presentación de un primer acto en combinación con la presencia del expresidente en los juzgados y quizás algunos también desencantos en algunos dirigentes que no están muy de acuerdo con la fórmula o que lo acompañe en la fórmula Alberto Fernández. Bueno, los primeros conmocionados son las propias fuerzas de Cristina, porque la verdad es que Fernández había pegado un salto, había dado 2 o 3 circunvoluciones por fuera del universo kirchnerista, o cristinista diría yo, y era una figura difícil de recuperar, imposible. Esto realmente fue un salto un poco en el vacío, porque tiene muchísima resistencia. Pero esa resistencia no es razonable. Alberto Fernández marcó una época importantísima en el desarrollo del kirchnerismo, la más positiva que fuera del transversalismo. Cuando Alberto estuvo en la Casa de Gobierno, el tridente implicaba la presencia en el gobierno de figuras de todas las fuerzas políticas. Era canciller Bielsa y era vicecanciller Pechi Quiroga, por ejemplo, el actual intendente de Neuquén, estaban en el Banco Central los ministros, gente como Fergallo, como Redrado. No olvidemos que en el 125 el ministro era ni más ni menos que Martín Lustó. Claro. Había figuras de todos los partidos políticos e incluso 7 gobernadores asociados. El propio Ricardo Colombia estaba en eso también, que terminaron en la fórmula Kirchner-Cobos. El transversalismo no era una estrategia de pactos o de acuerdos de cúpula, sino una integración efectiva al gobierno de gente de todas las fuerzas políticas. La secretaria de Comercio Exterior era Beatriz Nófal, ¿no es
cierto? Entonces, esa época es una época muy positiva, son los 3 primeros años de Kirchner, el país crece, se pone en marcha, hereda una muy buena situación de la época de Dualde. Dualde hizo un gran esfuerzo, él sí pudo aprovecharse de una política de acuerdo nacional, de comunes denominadores, la iglesia fue muy fuerte en aquel momento. Yo estaba en la mesa de San Nicolás, en la concertación, esa forma de parte, y recuerdo un papel importantísimo de Bergoglio, que no era una figura de primer nivel, ni que estuviera al frente de las reuniones, pero las reuniones se hacían en su casa y con esa mirada adusta y esa mirada penetrante que los argentinos conoció después cuando fue Papa, era muy vigilante de ese acuerdo. Funcionó bien porque Dualde fue un gran presidente, porque estaba la iglesia y porque estaban los partidos aterrorizados por lo que había pasado en 2001, y poco a poco fueron acordando todo esto. Entonces eso es lo que aprovechó el Kirchner-Fernández, Kirchner, el tridente ese, en el 2003. Una buena época. Entonces, yo creo que Cristina, un poco por necesidad, un poco por virtud, estoy seguro que había mucho de autocrítica en la expresidenta, ha ensayado esta vuelta a aquel transversalismo, vamos a ver cómo funciona, pero el que va a tener que digerir eso es la tropa propia. Creo que lo está haciendo, no es difícil, porque el primer efecto en las encuestas más elementales que se han ido haciendo esta primera semana ha sido muy positivo, y ha pegado muy fuerte, sobre todo en el electorado del peronismo, que si bien no tiene una posición de hoy de un líder carismático de primer nivel, tiene una estrategia, y esa estrategia es más importante que tener un líder. Tiene una idea, tiene una modalidad, tiene un método. Ese método puede suplir la falta de líder, porque hay 10 o 12 figuras importantes en el peronismo. El gobierno tiene un desafío, y no pensaba dedicarse a la política. Pensaba que la política era una etapa pasada, y que bastaba con el derrame, vamos a hacer la revolución económica, y una vez que los números empiecen a funcionar, la política va a volver a ser algo innecesario. Esa es un poco la visión del PRO. Sí. Ahora, esto la desafía, le dice, no señora, la política es muy fuerte, el país no está parado, las provincias no son testigos que van de arrastre, son actores principalísimos. Piensa en el papel importantísimo que ha tenido Corrientes. Hoy quienes están siguiendo hoy la convención, entre las 3-4 figuras que las cámaras buscan es Valdés. Y Valdés no ha dicho nada del otro mundo, simplemente ha ratificado el interés en que el radicalismo continúe en Cambiemos, pero me parece que la gente está esperando claramente un papel de Corrientes, y eso pasa con todas las provincias, porque los gobernadores han hecho grandes elecciones, y esas elecciones les han dado más del 55% en casi todas las provincias. Eso implica territorio, estrategia, agenda provincial. Bueno, todos esos son factores nuevos que el gobierno tiene que digerir. No pensaba digerir a la provincia, le bastaba reunirlo en el Salón de los Escudos y prometerles algo. Ya no es más así. Las provincias lograron superar el fiscal en 7 meses, el superar el primario. Son actores que no se van a volver para atrás. Creo que han cambiado reglas, procedimientos. A las provincias le ha ido bien, a la nación le ha ido mal, y a la política económica le ha ido pésimo. Pero me parece que eso es un desafío para el gobierno. El gobierno no está inhabilitado para aprovecharlo. El frente que podríamos llamar de los gobernadores, la alianza federal, sí tiene problemas, porque no estaba pensada tampoco para terciar electoralmente. Se va a volver a reunir mañana, pero son 4 candidatos. Son 4 candidatos, son Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. Uno puede ser candidato, y el resto, ¿qué van a hacer? ¿Van a acompañar? No es muy argentino eso, ¿no? Licenciado, ¿qué les ha permitido a las provincias tener este escenario que tienen hoy, y que, digamos, el marco electoral se lea en cada uno de los distritos, y cómo eso va a influir o cómo van a actuar los gobernadores en el escenario ya nacional? Bueno, en las provincias lo que ha cambiado
es que ha habido un cambio generacional. Yo no soy muy amigo de hablar de las generaciones y de las edades, pero esta es una generación nueva. La mayor parte de ellos no conocieron a Cristina ni a quienes eran figuras secundarias. Eran herederos que fueron empoderados por los gobernadores que protagonizaron ese periódico. Hay que ver ese periodo, hay que ver la rapidez con que eso se produjo. Y ese cambio de generación, ese cambio de guardia, trajo otras agendas, otro ritmo, otros compromisos, más libertad. Son gobernadores a los cuales no le han hecho la boleta desde la Casa Rosada, ¿no es cierto? Han podido hacerlo de abajo hacia arriba, han podido armar por primera vez en muchísimos años. Por los años del menemismo, del kirchnerismo, fueron años de fuerte sucursalismo de las provincias. Dependían muchísimo. Se podía mover un dedo en ningún tema de gestión ni ningún tema político. El peronismo estaba totalmente subjugado, y eso se muestra en que el peronismo de algunas provincias más tradicionales que no han tenido la responsabilidad del gobierno, como es el caso de Corrientes, por ejemplo, no han podido reaccionar. Casi diría que han puesto la sigla entre paréntesis y han dicho a todos, hagan lo que puedan, cada uno por su lado. No vamos unidos. Es en las provincias en que el peronismo no es gobierno, ha pasado en todas ellas lo mismo. Se ha opacado, ha desaparecido. Hay una excepción, que es el caso de Santa Fe. Pero en Santa Fe, el peronismo tiene, en primer lugar, muy buenas figuras de todo tipo, en la justicia, y hay dos miembros santafesinos en la Corte, y en cualquier institución que ustedes vayan van a ver santafesinos destacados, e incluso han logrado un candidato, como es Perotti, que es un hombre de una fama legendaria como intendente, el gran intendente Rafaela, tuvo 2 veces el Premio Nacional de Calidad, fue declarado el mejor intendente de América Latina cuando gobernaba. Y tiene otra cosa, tiene unas redes municipales y locales fuertísimas. El peronismo domina el Senado en Santa Fe, y desde el Senado, de un grupo muy senior, un grupo bastante preparado, el senador Traferri es el presidente, han podido armar una unidad del peronismo. No es una condición suficiente, pero sí es necesaria para competir. Entonces eso es una excepción. Ahí el peronismo ha podido hacer ese proceso de renovación como si estuvieran en el gobierno. En realidad son decenas de intendentes y presidentes de comunas que, como son hombres de gestión, han pensado las cosas seriamente, y esa vía de moderación que es central, porque la política de Argentina está dejando de competir sobre los extremos, competir para separarse, y está empezando a competir hacia el centro, a ver quién refleja, quién expresa mejor una voluntad moderada que hay en la sociedad argentina. Eso los gobernadores, de cualquier signo que sea, lo tienen que identificar porque están acostumbrados a resolver los problemas de la gente.